Retomamos con la segunda conferencia de esta jornada, titulada La legislación y garantías de derecho. Expone la señora Marta Santos Páez, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia contra los niños y niñas. La señora Santos Páez fue directora del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, relatora del Comité de los Derechos del Niño y vicepresidenta del Comité de Coordinación de Políticas de Infancia del Consejo de Europa. Fue también asesora especial para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y del estudio Machel sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños. Fue miembro del Grupo de las Naciones Unidas de redacción de la Convención de 1989 sobre los derechos del niño y de sus dos protocolos opcionales. También participó en el desarrollo de otros instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos. Acompañarán a la señora Marta Santos y desarrollarán comentarios sobre el tema el señor subsecretario de Justicia Ignacio Suárez y el senador de la República Juan Pablo Letelier. Modera Rocío Faúndez. Bueno, bienvenidos a la conferencia sobre... ¿Se escucha? ¿Sí? Bienvenidos a la conferencia sobre legislación y garantía de derechos. Se comenzará con la exposición de la señora Marta Santos Páez. Expositora cuenta con 30 minutos para realizar su exposición. Una vez concluida esta, se realizarán comentarios a la misma por parte del subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez. Señora Marta Santos, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da una enorme alegría estar en Chile por la primera vez y además en un día histórico para Chile, por tantos motivos, desde el inicio de la mañana al seminario que se inicia acá. Yo creo que estamos confirmando que la democracia se construye y se evoluciona a cada momento, pero ciertamente al centro de la democracia está la protección de los derechos humanos y de todos los ciudadanos, empezando por los más pequeños. Me da mucha alegría estar con ustedes reflexionando en este momento tan prometedor en que Chile está desarrollando una nueva ley de protección de los derechos de la infancia, un plan de acción y un sistema de protección efectivo con el apoyo de recursos, como acabamos de escuchar, que puedan garantizar una implementación que haga la diferencia para todos los niños. Yo quería hablar seguramente del tema de la protección de los derechos de la niñez y quería, como lo podrán anticipar, ilustrar muchos de los puntos con mi propio trabajo sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de violencia, ¿no? Me gustaría empezar recordando que la construcción de un sistema de protección de derechos de la infancia seguramente no es simplemente una ambición ideológica, es un imperativo ético y jurídico que está basado en el hecho que Chile, como 193 otros países, ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Pero además de ser una obligación, es una oportunidad de revisitar el sistema jurídico que tenemos en cada país y de protección de derechos humanos. Yo creo que es muy bonito que este seminario tome lugar, como lo recordaba la presidenta Michelle Bachelet, cuando Chile está celebrando 25 años de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, pero también está celebrando el proceso de ratificación del tercero protocolo a la Convención de Derechos del Niño, que ha introducido un sistema de quejas para situaciones de vulneración de los derechos. Y lo menciono porque el proceso nacional de ratificación se ha finalizado, pero todavía no se ha depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría General de Naciones Unidas, y eso lo tenemos que alcanzar para que Chile sea reconocida internacionalmente como parte de este nuevo tratado. Este tratado es importante porque reconoce que los niños se pueden quejar, pueden reaccionar
no simplemente dependiendo de adultos, de otros, pero en su derecho propio cuando existe una vulneración de sus derechos. Por otro lado, quería recordar que a nivel regional en América Latina se ha adoptado recientemente una hoja regional de prevención e eliminación de todas las formas de violencia contra la niñez, que implica la adopción de un número de medidas que están ahora siendo desarrolladas en Chile. Y acabamos de tener un Congreso Panamericano en el contexto de la Organización de Estados Americanos que ha reafirmado justamente esos mismos objetivos. Entonces estamos aquí hoy, mirando el futuro, capitalizando sobre los grandes desarrollos en Chile desde el pasado, pero con una enorme ambición. No es simplemente un momento de rutina, de burocracia, pero es momento de ser creativo. Y hoy en la mañana me encontré con muchos niños aquí de Chile que me decían justamente que muchas veces no les parece que se están escuchando a su voz, ¿no? Su ambición va más allá que lo alcanzamos cada día. Entonces tenemos que, de alguna forma, llegar a la ambición de sus sueños, no a la oportunidad que podemos mirar de nuestros trabajos en cada uno de nuestros departamentos o servicios o instituciones. En mi trabajo como representante del Secretario General sobre Violencia contra la Niñez, ha sido muy importante garantizar que temas como este siguen siendo una prioridad en el debate público, no simplemente entre expertos, entre responsables de gobierno, de parlamento, de instituciones, pero que cada ciudadano se reconoce en la prioridad que queremos dar a la protección de los derechos de la niñez y a su protección contra la violencia. Y un gran reto que hemos encontrado es justamente, lo recordaba la presidenta hace un momento, el hecho que seguimos mirando a los niños como pequeñitos ciudadanos que necesitan nuestra protección, nuestro reconocimiento, pero un día, cuando van a alcanzar la edad adulta, van a tener la responsabilidad de participar en nuestras reflexiones. Pero como nos gusta mucho recordar, los niños no son ciudadanos de segunda o mini ciudadanos con mini derechos humanos, ¿no? Son ciudadanos que tienen derechos humanos como todos los demás. Y cuando hablamos de violencia, en realidad, en la mayoría de los casos, no estamos exponiendo la magnitud de la violencia que afecta a los niños, y no estamos utilizando muchas veces los mecanismos de protección que existen ya en un país o reconociendo la prioridad de reforzar los mecanismos de cada país. En ese sentido, me gustaría, por ejemplo, recordar que, de acuerdo con un estudio muy reciente de UNICEF, cada año cerca de 1 billón de niños entre 2 y 14 años sufre alguna forma de violencia física por miembros de su familia o personas que cuidan de ellos. 1 billón de niños. Esto es muy grave y quizá refleja una preocupación que los niños de la mañana me transmitían, que cuando se sienten víctimas de violencia miran el mundo como si fuera un mundo muy frío. Es un mundo muy frío para ellos, ¿no? Y eso, con la calidez del pueblo de Chile, tenemos que cambiar. Es una gran oportunidad. Ahora, todos los niños de todas las edades sufren la violencia. 300 millones de niños menores de 5 años sufren la violencia en sus comunidades. 80% de los niños menores de 5 años mueren como resultado de situaciones de violencia. En el mundo, 8% de los homicidios afectan a niños menores de 15 años. Estamos por eso hablando de cifras dramáticas, que no son distintas en ningún país y no lo son tampoco en Chile. Sabemos que de acuerdo con encuestas conducidas en Chile, más del 70% de los niños chilenos sufren alguna forma de violencia en el seno de su familia, 8% son víctimas de abusos sexuales. Es siempre una cifra alta y muchas veces limitada a lo que conocemos o reconocemos, y mucho más pasa en el silencio. Y un gran reto es el hecho que aceptamos la violencia, ¿no?, contra los niños. Muchas veces pensamos que así vamos a transformarlos en ciudadanos muy responsables, van a entender la lección de lo que no hicieron bien y la próxima vez lo van a hacer mejor.
Bueno, para los amigos del sector de salud que están presentes aquí, yo sé que están muchos, que en el cotidiano reciben en los centros de salud víctimas de violencia, niños víctimas de violencia, sabemos que es muy dura esa situación. Los niños sufren físicamente, psicológicamente, y eso los va a marcar para la vida, va a limitar su capacidad de aprender, de tener una buena salud, una buena convivencia con otros, y más tarde en la vida sabemos que muchas veces va a generar situaciones de riesgo y también situaciones de criminalidad. Como tenemos aquí el subsecretario de la Justicia, no podemos ignorar la conexión entre uno y otro. Y con eso yo quiero decir que olvidamos tantas veces que la violencia tiene un costo social altísimo. Para darles una cifra de un estudio recién conducido por el Copenhagen Consensus, se cree que el costo de la violencia contra la niñez cada año es más de 4% del Producto Bruto Interno a nivel global. Lo que quiere decir que no estamos utilizando los recursos para invertir en la prevención, para garantizar servicios para que los niños se sientan incluidos, protegidos, desarrollados. Estamos intentando reaccionar con costos interminables que están minando nuestras sociedades. Entonces, es una oportunidad que no podemos postergar, claramente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como se está discutiendo aquí en Chile, necesitamos una agenda ambiciosa, una agenda que no se limita a punir los agresores, una agenda que intenta cambiar las percepciones culturales, la aceptación de la violencia o de la minoridad de los niños y adolescentes. Una agenda que introduce una concepción de tolerancia cero hacia la violencia contra la niñez. Y eso significa también invertir con un gasto social adecuado para todos los programas que afectan a los niños. Tenemos que saber cuánto gastamos, como escuchamos hace un rato por el ministro de la Hacienda, pero tenemos que saber también cuánto podemos invertir en la infancia. Y el hecho que tantos niños viven en pobreza claramente es una alerta que no podemos olvidar, sobre todo cuando sabemos que los niños más pobres vienen de familias más pobres y no estamos rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza, de la intolerancia, de la estigmatización y de situaciones de violencia y de inseguridad. Ahora, podemos cambiarlo en una alianza con muchísimos actores, están tantos representados aquí, pero también con los niños, claramente, que no podemos olvidar. En mi trabajo he reconocido la importancia, la urgencia de invertir en tres componentes fundamentales. La primera es el desarrollo y implementación de una agenda ambiciosa de Estado de prevención e eliminación de la violencia contra la niñez. La segunda es la adopción de un cuadro jurídico que pueda garantizar la protección, el reconocimiento de los derechos de la niñez y la protección de sus derechos. Y la tercera es seguramente la consolidación de un sistema de información, de datos, de investigaciones que puedan garantizar que las políticas son adoptadas en base al conocimiento y no a presiones sociales o percepciones que puedan no ser las más justas en una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de más, una agenda de Estado. Es muy interesante que en muchos países que he visitado, cada gobierno que llega intenta traer una nueva agenda, una percepción que se tiene que cambiar, porque el nuevo gobierno tiene una nueva idea. Pero cuando hablamos de infancia y cuando hablamos de derechos de la infancia y de la protección de la violencia, necesitamos una visión de muy largo plazo, ¿no? Que no se limita a una administración. En realidad no alcanza a cambiar la percepción social por una generación. Toma muchísimo tiempo. Por ejemplo, en Suecia, que introdujo la primera legislación de prohibición de la violencia contra la niñez, al final de más de 30 años casi no hay personas que aceptan la violencia contra la niñez, pero toma 30 años y lo sabemos. Entonces hay que invertir a largo plazo, ¿no? Segundo, esta agenda no puede ser un tema accidental o secundario, y por eso me da mucha alegría que en las reflexiones que tenemos aquí en Chile,
la protección de la infancia contra la violencia es una prioridad. O sea, no puede ser algo que algunas veces algunos de nosotros recordamos y ahí establecemos la conexión con lo que pasa en la escuela, con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa en centros de justicia, en centros de acogida y atención a la niñez. En tercer lugar, reconocemos la importancia, como lo mencionaba de nuevo el ministro de la Hacienda, de la coordinación estratégica entre todas las instituciones, departamentos del Estado, ¿no? Es tan fundamental reconocer que no hay políticas que son neutrales para la niñez y no hay departamento que no sea importante para la protección de los derechos de la niñez, ¿no? Claramente, los ministerios de naturaleza social, de educación, de salud, de justicia, de policías, de hacienda, de economía, de migración, todos tienen un rol extremadamente importante y muchas veces no están coordinando sus intervenciones y no están articulando la utilización de sus recursos. Y ahí se pierden muchos recursos que podrían ser aún más estratégicos en la protección de los derechos del niño. Segunda, para nosotros, importante contribución es la creación de un sólido marco jurídico de protección de los derechos de la niñez. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Claramente, la primera es que necesitamos adecuar el sistema jurídico a los tratados internacionales, lo que Chile está buscando sistemáticamente. Pero cuando recordamos la Convención de los Derechos del Niño, es muy importante hacer una revisión constante de la legislación que tenemos, de los vacíos legislativos que puedan existir, para estar siempre asegurando una conformidad completa. Yo lo digo porque eso ayuda, por ejemplo, a los tribunales a poder aplicar e interpretar las leyes en conformidad absoluta con la Convención de los Derechos del Niño y a no correr el riesgo de interpretaciones que puedan comprometer los derechos de la niñez. Y si existe un conflicto entre la Convención de los Derechos del Niño y la legislación nacional, hay que saber que la prioridad se tendrá que dar a los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Noruega aquí, que ha introducido el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño a nivel constitucional. Es un paso extremadamente importante que va a ayudar en la interpretación de estas disposiciones. La legislación, yo soy jurista y siempre hablo de la ley claramente con mucha emoción porque creo que la ley tiene un rol muy importante, pero es tan importante reconocer que la ley no es hecha para expertos jurídicos, ¿no? Para los legales, para los complicados, ¿no? Tantas veces. La ley es el mensaje para la sociedad, ¿no? Y todos tienen que entender lo que dice la ley. Y por eso yo miro esta reflexión de la legislación en Chile como una enorme oportunidad de sensibilización, de movilización y de empoderamiento por la nación chilena de lo que es un sistema de protección de los derechos de la niñez, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, la oportunidad de incluir en la ley una prohibición clara de todas las formas de violencia contra la niñez. Ahora, ¿qué quiero decir? No es simplemente decir están prohibidas todas las formas de violencia, no, es explicar de qué estamos hablando. Los maltratos físicos, la violencia psicológica, el abuso sexual, la violencia por la utilización de las nuevas tecnologías, la violencia en todos los contextos, incluido el contexto familiar, el hogar, la escuela, los centros de acogida, los centros de detención. Y es muy importante detallarlo porque muchas veces en la prisa de nuestra interpretación olvidamos detalles que comprometen la aplicación de la ley, ¿no? Y por ejemplo, en muchos países el hecho de no prohibir específicamente lleva a que se considere que en el seno de la familia se puede utilizar alguna forma de violencia para corregir, disciplinar o educar el niño, ¿verdad? Y ahí la frontera se va a ultrapasar, se va a cambiar el objetivo de la ley. Entonces la oportunidad para Chile es seguramente muy importante. Este es un tema donde miramos muchísimos hallazgos alrededor del mundo. Les quería dar este sentimiento de mucha ilusión que tenemos, ¿no? Antes de más, en muchos países, más de 40 países, tenemos el derecho del niño a la protección contra todas las formas de violencia en el seno de la propia Constitución, ¿no?
y muchos otros lo tenemos a nivel de la legislación nacional. 47 países en el mundo tienen una prohibición clara de todas las formas de violencia contra la niñez, incluido el seno de la familia y el hogar. Ahora, en 2006 eran 16 países, entonces hemos caminado muchísimo. En América Latina son 8 los países. Importantemente, a nivel de OECD, lo digo siempre, yo como portuguesa algunas veces le cambio las cosas. En OCDE tenemos 7 países solamente, entre ellos Chile, que no tiene una legislación de prohibición clara de todas las formas de violencia. Entonces estamos muy cerca de un cambio muy grande con la contribución de Chile. Y lo más importante es que con la adopción por Chile de la nueva Ley de Protección de los Derechos de la Niñez, incluida una prohibición de todas las formas de violencia, estamos muy cerca de tener América Latina como la primera región del mundo con una prohibición legal contra todas las formas de violencia. Y eso podría ser una forma extraordinaria de celebrar el aniversario de la Convención y de informar la nueva agenda de desarrollo global que la comunidad internacional está desarrollando en este año y que incluye la protección de la infancia contra la violencia. Entonces, estos seguramente son datos importantes, pero la legislación tiene también otras dimensiones que quería rápidamente tocar. Muchas veces pensamos que la legislación es importante para luchar contra la impunidad, para punir los responsables de vulneraciones de derechos de la niñez, como son los casos de abuso, de violencia, etcétera, ¿no? Y eso es importante, pero hemos reconocido que no menos importante es el hecho que la legislación legitima la acción de los actores del Estado, de las instituciones del país. Da una referencia a cómo podemos intervenir mejor para proteger a nuestros niños y para darles asegurar el desarrollo a que tiene derecho, ¿no? La ley ayuda a establecer mecanismos de consejería para los niños, de información, de acceso a instituciones, y ayuda también a establecer defensorías de los derechos de la niñez. Yo sé que vamos a escuchar mañana una reflexión sobre la importancia de la experiencia de los defensores de derechos de la niñez con la experiencia extraordinaria de Noruega, pero quería recordarles que más de 70 países en el mundo tienen una defensoría de los derechos de la niñez. Entonces la ley, de nuevo, en Chile nos puede dar esa oportunidad extraordinaria, no como un accidente de su agenda, pero como un objetivo específico de protección de los derechos de la niñez. Otra cuestión que quería mencionar, la prohibición es importante, pero no reemplaza el detalle legislativo que tenemos que incluir cuando tenemos una legislación de educación o de salud o sobre la acción de los tribunales de familia o criminales, etc. El detalle de la legislación se va a replicar en muchas piezas legislativas, ¿no? Entonces no es solamente una intervención de que necesitamos. Por ejemplo, si pensamos en la protección especial de que necesitan los niños que son migrantes, los niños con discapacidad, los niños de orientación sexual que pueden ser víctimas de violencia o de discriminación o de exclusión social, necesitamos seguramente disposiciones específicas para prevenir riesgo de vulneración de sus derechos. Otro punto que quería mencionar, cuando encontramos a los niños que son víctimas de violencia, cuando les pregunto cómo miran el mundo, si hay una forma de definir el universo alrededor de ustedes, ¿cómo lo plantearían? Sistemáticamente hay una palabra que eligen para describir su vida, ¿no? Y la palabra es miedo, ¿no? Miedo de ser pegado, miedo de ser estigmatizado, miedo de ser amenazado, miedo de sentir una autoestima perdida, incomprendida, de vivir en un universo muy cerrado donde no sienten la confianza y no tienen la información para pedir ayuda, para contar cómo están sufriendo, ¿no? Y yo creo que no queremos crear eso. Entonces, la ley nos puede ayudar a establecer
de nuevo, mecanismos de información, de empoderamiento, para que los niños puedan entender la ley como dándoles la mano, ¿no? Abriendo puertas para ellos y no simplemente para que algunos se puedan ocupar de cómo interpretan la forma de vivir o de desarrollar de los propios niños, ¿no? La tercera dimensión es la última y quiero finalizar para estar con ustedes mejor, ¿no? Que nos parece muy importante es tener en cada país buenos datos estadísticos, buena información, buenas investigaciones que nos ayudan a entender lo que no es visible, lo que está escondido, lo que los niños no cuentan, lo que las familias no reportan, lo que las autoridades no investigan, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a ser mejores en nuestras políticas públicas, en nuestras estrategias, en nuestra inversión social. Pero les diría que en la mayoría de los países no tenemos esos datos, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la violencia sobre la niñez de todas las edades, en todos los contextos. A mí me da mucha alegría, llegando a Chile desde ayer, de entender cuántas importantes encuestas se han ya desarrollado en el país, algunas de ellas, por ejemplo, el maltrato infantil en el contexto del hogar, en distintos años. Entonces tenemos una base muy importante en este país, además de una capacidad técnica absolutamente indiscutible, ¿no? Reconocida internacionalmente. Yo diría que Chile puede transformarse en una referencia para la región de América Latina y para otras regiones, trabajando esos datos, recompilando, desglosando los datos y haciendo un análisis que pueda ayudar a informar seguramente la política de protección de los derechos de la niñez en que se está trabajando, el plan de acción que se pretende desarrollar y evaluando en cada momento el impacto, el cambio que se está alcanzando con esos mecanismos, ¿no? Entonces me gustaría alentarlos a que de la misma, con el espíritu de colaboración que existe aquí en esta sala tan extraordinario, que puedan seguir trabajando sobre eso en alianza con las universidades, con los centros de investigación. Yo sé que están involucrados, pero que podrán ayudar a despolitizar de alguna forma o retirar la emoción de algunas de estas cuestiones que son tan difíciles, pero tan fundamentales, no solamente para los niños, pero también para los países, ¿no? Entonces, yo quería decir eso y quería finalizar recordando Eduardo Galeano, que claramente es una inspiración para muchos, pero que decía que los niños no solo tienen necesidad, hambre de comida, pero también hambre de amor, ¿no? Y tantas veces olvidamos esta dimensión o la tomamos por cierta, ¿no? Y hay tantos niños que no tienen afecto, que no tienen un abrazo cuando salen para la escuela, que no se sienten apoyados cuando regresan a casa, o que no sienten el apoyo para contar sus problemas, sus reflexiones, sus miedos, sus frustraciones o sus sueños para mañana, ¿no? Entonces, si alcanzamos a crear esas plataformas con los niños, las familias, los actores institucionales y otros, la sociedad civil, yo creo que Chile puede dar pasos fundamentales. Y de mi lado, yo sigo muy comprometida en apoyar el proceso que está pasando, dando las buenas noticias de Chile, pero como amiga también presionando a Chile a ser aún mejor cada día, ¿no? Porque lo puede hacer. Entonces, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a la expositora, señora Marta Santos. A continuación realizarán comentarios a la ponencia el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, quien viene en representación del ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Subsecretario dispone de 10 minutos para realizar su intervención. Y quisiera hacer presente además que el senador de la República, Juan Pablo Letelier, tenía toda la intención de asistir también el día de hoy a realizar sus comentarios a la ponencia de la señora Marta Santos. Sin embargo, por una contingencia de último minuto no pudo asistir, así que transmitimos las excusas del caso. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo a Marta Santos, a las autoridades presentes y también a las personas, a todas las personas presentes acá, a los expertos en la materia. Ya, yo creo que estas son materias que despiertan mucha pasión. Y estamos en un momento que es importante, un momento de cambio sobre la materia. Es un honor para mí poder estar haciendo comentarios a su ponencia, Marta. Y quiero partir citándola cuando usted señala
a raíz de la violencia en niños, niñas y adolescentes de Chile, con la calidez del pueblo de Chile, esto tenemos que cambiar. Y yo creo que eso es lo que tiene que inspirar un poco lo que nosotros estamos haciendo en el día a día y las proyecciones que tenemos. Y quiero partir relevando también un tema que no es menor, y es el carácter de diálogo participativo de este encuentro. Yo tuve la suerte de poder participar en una de las últimas indicaciones de la Ley de Participación Ciudadana, y precisamente estas eran las instancias que nosotros nos imaginábamos, instancias en que el gobierno contemplando como parte central, como parte nuclear de su programa de gobierno ciertos temas importantes, ciertos temas relevantes, como la ley de protección a los derechos, la ley integral de protección a los derechos de la infancia, pone esto para que lo revise la comunidad, para que lo revisen los expertos, para que lo revisen las personas y que podamos discutir con altura de miras sobre qué es lo que queremos. Así que precisamente cuando se discutía esta ley de participación ciudadana, que tuvo que ser participativa también, esperábamos precisamente que se dieran instancias como esta. Finalmente, quienes toman las decisiones en los gobiernos son los legisladores, es decir, Presidente de la República y el Congreso como colegisladores. Pero para poder tomar esas decisiones también uno tiene que tomar las decisiones de manera informada, para que estas decisiones sean razonables y permitir también que las personas, que la sociedad civil también pueda participar de la gestión pública. Por lo tanto, quiero primero relevar la característica participativa de este encuentro. Como yo lo señalé, para este ministerio es muy importante, es de vital importancia poder relevar, visualizar, reafirmar esta materia. Es parte del programa de gobierno. Y esto tiene una importancia histórica porque es la primera vez que en Chile se abordan los temas de infancia de una manera integral. No estamos trabajando solamente con jóvenes infractores, no estamos trabajando solamente con protección de derechos, sino que estamos trabajando de manera integral en una reforma a la infancia. Y aquí hay un cambio de paradigma. Cuando llega la democracia, efectivamente, los niños eran vistos como sujetos de protección y hoy en día los estamos viendo como sujetos de derecho. No estamos protegiendo al niño, estamos protegiendo el ejercicio de los derechos del niño. Ese cambio tiene que ser hecho ahora. Estamos mirando hacia el futuro, pero los cambios tienen que ser ahora. Y acá es importante reconocer el impulso decidido del Consejo de la Infancia y hacer también un reconocimiento a nuestro CENAME, que trabaja habitualmente con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué les puedo contar yo? ¿En qué estamos trabajando? ¿Ya? Me da un poco de pudor, digamos, poderme hablar de cuestiones técnicas ante tanto experto, pero les puedo contar en qué estamos trabajando en el gobierno. ¿Ya? Y básicamente voy a tocar 4 puntos. ¿Ya? Uno tiene que ver con la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. También estamos trabajando en un servicio nacional para jóvenes infractores de ley, y esto ha ligado también a modificaciones a nuestra Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. También estamos trabajando en un servicio nacional de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y finalmente también en la ley de adopción. Y acá quiero tomar algunos puntos que señaló Marta que son bien importantes. Siempre hay que pensar, bueno, ¿y para qué vamos a legislar? ¿Ya? ¿Es necesario legislar? Chile tiene tratados que están ratificados, tenemos nuestra Constitución Política de la República. ¿Ya? Y esta misma discusión se dio de una manera bien dura en ese tiempo, en la que ahora se llama Ley Zamudio o Ley de Igualdad. ¿Ya? Y efectivamente, yo ahí tomo textuales también las palabras de Marta. La ley tiene que explicar de qué estamos hablando y tiene que generar también un cambio sociocultural. Actualmente, en Chile, es muy probable que todos los que estemos acá, encerrados en esta tela acá, pensando, estemos todos de acuerdo que ningún tipo de violencia
es lícito, es ético, es legal, es aceptable, ni en las personas y mucho menos en los niños. Pero yo creo que la ley tiene que especificar de manera categórica que los niños son sujetos de derechos, que esos derechos deben ser respetados, deben ser promovidos, deben ser garantizados por el Estado de Chile y por el gobierno, y tiene que clarificar estas cosas que nosotros tenemos claras, pero que no toda la gente lo tiene claras. Por lo tanto, yo creo que acá no tiene que ver con dejar a criterio del juez, a criterio del guardador, a criterio de tal o cual persona, lo que significa el respeto de los derechos del niño, porque si no caemos en lo que decía Marta, en tener pequeños ciudadanos con pequeños derechos. Eso no puede suceder. Y eso va a ser parte de esta ley de protección integral de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Por lo tanto, creo que eso es importante y es algo que con lo que tenemos que irnos nosotros impreso en este seminario. O por lo menos esa es la postura de gobierno y lo digo de manera categórica. Aparte de eso, también estamos trabajando en un servicio nacional de infractores y esto está ligado también a modificaciones en la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Y de qué se trata esto? Precisamente nosotros tenemos que orientarnos a cortar el círculo vicioso entre la falta de oportunidades y el delito. Y para eso tenemos que intervenir en etapas tempranas. Tenemos que disminuir los niveles de reincidencia y la única manera de disminuir los niveles de reincidencia es con intervenciones que tiendan a la reinserción social. Estamos trabajando en seguridad. Efectivamente, el gobierno tiene una agenda de seguridad nutrida, pero esa misma agenda de seguridad en adultos y en especial en jóvenes contempla intervenciones de reinserción social. Se crean entonces, y se pretende crear, dos organismos, un Servicio Nacional de Infractores y un Servicio Nacional también, de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También estamos trabajando en modernizar la ley de adopción. No siempre es fácil, hay discusiones. Esta es una materia que es apasionante, que tiene que ver con los respetos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Pero aquí hay una cuestión muy importante, y a mí me ha tocado estar también en la Comisión de Familia discutiendo la materia. Yo creo que aquí hay que focalizarse en las convergencias y no en las divergencias. Yo creo que todos cuando entramos a trabajar en estas materias tenemos por finalidad el que se respeten los derechos, las garantías de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Y yo creo de verdad que el producto legislativo que va a salir de la ley de adopción también va a ser un producto robusto, un producto relevante y un producto que va a hacer que la adopción sea más ágil y que la internación sea la última ratio en nuestro Estado. En cuanto a las conclusiones es complejo concluir sobre una ponencia de una persona que es experta, digamos, pero más que una conclusión es una opinión que puedo dar. Yo me quedo con que esto es una tremenda responsabilidad. Esto es una tremenda responsabilidad porque lo que estamos viendo acá es un cambio paradigmático y un cambio en el cual la ley no siempre, habitualmente las leyes tienen que ver con reflejar realidades sociales, con plasmar realidades sociales que ya se están ejecutando. Y yo creo que efectivamente una ley de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene mucho de eso en Chile. El Chile de hoy no es el Chile de hace 20, 30 años atrás, pero también tiene un rol catalizador de movimientos, tiene un rol también de cambios del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Es decir, tenemos que hacernos cargos que la ley diga específicamente qué queremos, de qué se trata esto. En eso va a haber pasión, van a haber ideas, va a haber confrontación. Pero este gobierno no es un gobierno que le tema a las confrontaciones. No es un gobierno que venga a empatar, es un gobierno que propone cambios sustanciales, y en esta materia estoy seguro que trabajando en conjunto vamos a salir hacia adelante. Muchas gracias.
Bien, vamos a comenzar con las preguntas, por favor. Son muchas las preguntas, les agradecemos la motivación. Hemos seleccionado los temas más importantes, los que más se han repetido. La primera pregunta es a la señora Marta Santos. Desde su perspectiva, ¿qué experiencia ha visualizado a lo largo de su trabajo el rol de las policías en la aplicación de esta ley? Las policías. Yo creo que la formulo. Sí. Voy a formular primero las preguntas, luego las va a contestar todas. Para el subsecretario, ¿de qué forma el gobierno en concreto va a promover la prevención a nivel comunitario? Para la señora Marta Santos, a nivel internacional, desde su conocimiento, ¿cuán complejo ha sido que a nivel judicial se respete y comprenda los tratados sobre derechos humanos, el hecho de que priman estos sobre la legislación? Y finalmente, a la señora Marta Santos, ¿qué recomendación hace el Comité de Derechos del Niño sobre instalar servicios de niños, niñas y adolescentes infractores de ley autónomos? Gracias. La lista es muy amplia de cuestiones. Yo sé que muchos tendrían interés en escuchar otras cosas, pero como nos quedamos, después quizá tenemos oportunidad bilateral de hablar de algunas de las demás, además de estas, ¿no? Los 3 puntos. La prioridad que se debe dar a los tratados de derechos humanos sobre la legislación nacional resulta del reconocimiento de los tratados de derechos humanos, como es el caso de la Convención de Derechos del Niño, que cada Estado que ratifica tiene que adoptar todas las medidas legislativas necesarias para garantizar la implementación de las disposiciones de la Convención, ¿no? Y eso significa que no se puede crear un vacío o un subterfugio para que en la interpretación de la ley nacional podamos olvidar lo que requiere la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Por ejemplo, como me gusta mucho la violencia, ¿no? La prevención y la eliminación de la violencia contra la niñez. Muchos países dicen, no, ya tenemos todo, porque, por ejemplo, en el Código Civil tenemos una disposición que dice que los padres deben tratar con todo el amor, afecto, protección a sus niños. Implícitamente está prohibida la utilización de la violencia, ¿no? O el Código Penal está anticipando una sanción muy fuerte para casos de malos tratos visibles que son comprobados y que claramente dejan una marca, ¿no? Entonces no necesitamos hacer nada más, pero la verdad es que entre estos extremos hay muchas situaciones que si no tenemos una interpretación que trae el peso y la ambición, la visión de la Convención, puede dejar a los niños sin tener su protección, ¿verdad? Entonces, hay casos, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo de un caso en Italia, donde justamente la Corte Suprema, al interpretar la legislación nacional y el hecho que en un caso concreto un niño había sido víctima de malos tratos por sus padres, la legislación omitía lo que debía ser hecho, y la Corte Suprema ha reconocido, dada la prioridad que se tiene que dar a los tratados internacionales, la legislación nacional se tiene que considerar revogada implícitamente por la ratificación, y la disposición de la Convención se tiene que aplicar directamente. Muchos mecanismos de derechos humanos están penalizando países por la omisión
por la falta de consideración explícita de la prohibición de la violencia contra la niñez. Muy recientemente, no sé si lo han seguido, Francia ha sido condenado por un comité de la Carta Social del Consejo de Europa, no porque tenía una mala legislación, pero la legislación no era suficientemente detallada. Entonces, creemos que esto es una ayuda para que el Poder Judicial pueda tener un rol muy importante en seguir ampliando la interpretación de la legislación nacional cuando no está todavía cambiada, para garantizar una uniformidad con las disposiciones de los tratados de derechos humanos y la Convención de Derechos del Niño en particular, ¿no? Entonces, eso es la primera cuestión. La segunda, el rol de las policías. Yo creo que esta es una cuestión extremadamente importante. Yo vengo de un país que ha sufrido la dictadura, jamás se puede comparar dictaduras, ¿no? Pero seguramente en mi país la institución que ha necesitado un cambio más profundo, cultural, de inversión, de capacitación, de información, ha sido las policías, ¿no? Se miraba a un policía como un enemigo, no necesariamente como el amigo o el actor de aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, el rol de las policías en la aplicación de la ley es fundamental, pero primero se tiene que informar y capacitar a los policías. Y una parte de esa capacitación es seguramente cuáles son las fronteras de su utilización. O sea, cuando quieren asegurar la aplicación de la ley, cuáles son los límites, cuáles son las garantías de los ciudadanos, qué responsabilidad tiene como fuerza del Estado, de la institución del Estado. Pero si partimos del principio que por mágica todos los policías van a sentir lo que tendrán que hacer sin orientación específica, sin códigos de conducta, sin una capacitación constante, renovada, claro que vamos a abrir oportunidades para que la aplicación de la ley no tenga lugar y algunas vulneraciones de derechos puedan ocurrir, ¿no? La última cuestión, yo no sé si la interpreto bien, la posición del Comité de Derechos del Niño sobre niños infractores, servicios autónomos para niños infractores. Bueno, el Comité de Derechos del Niño, como todos nosotros en Naciones Unidas, hace mucho tiempo estamos muy felices de ver que en Chile se está dando una prioridad a este tema. Estamos muy preocupados con la manipulación que se hace muchas veces en la comunicación social, en la percepción pública, de que los niños son un peligro social y son los que crean inseguridad en nuestras sociedades. Son los actores que van a cometer los delitos de que todos nos quejamos, ¿no? Y cuando miramos las estadísticas de cada país, por eso yo creo que la información es tan importante, nos damos cuenta que, primero, los niños en realidad son insignificantes entre los infractores. Más que eso, cuando cometen una infracción, es habitualmente una infracción de muy poca gravedad, no estoy intentando ignorarlo, pero es de poca gravedad. Y en realidad, más grave que eso, muchas veces esa es una respuesta a la falta de inversión en la prevención, ¿no? Entonces, yo sé que en este momento en Chile se está trabajando en una ley sobre la prevención del delito, es sobre la prevención de la utilización de los niños en el contexto de la práctica de delito y del impacto en los niños de los delitos. Muy buena intervención. Entiendo que el Ministerio de Justicia está muy comprometido con el desarrollo de un proceso de justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir? Que los niños infractores, en lugar de ser criminalizados y considerados que tienen que ser punidos y pagar un precio, van a participar en un proceso de reflexión que mal han ocasionado a otra, a una víctima, y cómo pueden ayudar a, se dice resarcir aquí en español, a resarcir ese mal, de forma que ellos se den cuenta de su responsabilidad, la víctima se sienta respetada y al mismo tiempo puedan mirar en conjunto el futuro sin este sentido estigmatizante de punición, de justicia retributiva, ¿no?, que tenemos tan profundo en nuestras sociedades. Entonces,
Antes de más, yo creo que estas dimensiones son importantes. Entonces, cuando los niños cometen un delito, tienen que ser considerados antes de más como niños. Entonces, para nosotros es muy importante que nos estén en centros de detención con adultos, que los niños que están aguardando una decisión judicial no estén con los que ya están condenados. Es seguramente que en lugar de estar en centros de detención puedan beneficiar, como escuchamos al subsecretario, de un proceso de reinserción social, de capacitación profesional que les dé una segunda chance, ¿no? Oportunidad en la vida, en lugar de sentir que tiene que seguir pagando para la sociedad, ¿no? No sé si respondo a la expectativa de la cuestión, pero que sí. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, expositora. A continuación, el subsecretario responde las preguntas que se le formularon. En cuanto a la prevención del delito a nivel comunitario, es importante señalar que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet señala la creación de un sistema nacional de reinserción social juvenil. ¿Ya? Y esto, ¿cómo nosotros lo estamos abordando? Nosotros lo estamos abordando con este sistema, este servicio de jóvenes infractores, y al igual que estamos trabajando, pero en este caso con el criterio de especialidad, al igual que estamos trabajando en reinserción social de manera macro, tenemos que apoyarnos nosotros en el sustrato comunitario que tenemos nosotros. Tenemos que apoyarnos en las municipalidades, en los municipios, apoyarnos también en la sociedad civil, en las juntas de vecinos, centros comunitarios, etcétera, etcétera. El año pasado el Ministerio de Justicia, a raíz de este sistema, este servicio de jóvenes infractores, ha estado trabajando, y tenemos que tenerlo ya modelado para mayo, en el modelo de gestión de este servicio de jóvenes infractores. Y este modelo de gestión necesariamente tiene que llegar a las organizaciones de base. Tenemos que apoyarnos en los municipios. Hace poco tuvimos a raíz de la agenda de seguridad una reunión con la Asociación de Municipalidades. Ellos se mostraban también muy dispuestos a trabajar no solamente en lo que hacía referencia a la prevención del delito en adultos, sino que también en niños. Se entiende y contempla este modelo el que una asesoría, una intervención temprana viene a frenar un poco este círculo vicioso en el cual partimos por un niño que puede haber sido vulnerado en sus derechos, partimos por un niño que ha sido maltratado, y terminamos eventualmente con algún niño o con algún adulto que está metido en problemas. Eso es responsabilidad del Estado. Y una cuestión muy importante, y esto lo ha dicho también el Ministro de Justicia, nosotros entendemos que la reinserción social es una tarea de Estado. ¿Ya? La reinserción social, así como la ejecución de la pena, son tareas de Estado. Pero esa tarea del Estado no la puede ejecutar solo. También tiene que recurrir a la sociedad civil, y dentro del mismo Estado también a los sectores que son más cercanos a la ciudadanía, en este caso los municipios y el nivel comunal. Como les digo, en mayo va a estar ya hecho el modelo de gestión y el modelo de intervención de este sistema de jóvenes infractores, y puedo adelantar que efectivamente contempla un sustrato de carácter comunitario. Muchas gracias, subsecretario. No se escucha. Ahí sí. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, expositora, a todos los asistentes, y con esto damos por concluido esta conferencia.